Hola, Dios te bendiga, bienvenidos en un video más. En esta ocasión vamos a resolver el tema de suma de dos vectores angulares que también son llamados concurrentes, pero esta ocasión le vamos a dar solución utilizando el método analítico. Bueno, para ello vamos a revisar el siguiente ejercicio que tenemos aquí escrito en nuestro pizarrón. Este ejercicio ya lo resolvimos por el método gráfico utilizando nuestras escuadras y nuestro transportador, así que te voy a dejar el video en esta parte de aquí arriba, el enlace para que tú lo puedas revisar y también podamos hacer esa comparación entre un método y el otro. Bueno, en el ejercicio nos menciona que tenemos dos vectores, uno de 4 newtons y otro de 3, y entre ellos tenemos un ángulo de 130 grados. Bueno, es necesario recordar que para el método analítico no usamos una escala como lo es en el método gráfico, pero sí dibujamos nuestros vectores para poder tener una mayor comprensión del sistema, cómo está funcionando nuestro sistema. Así que no tenemos escala, pero sí vamos a usar nuestras escuadras para trazar nuestras líneas paralelas de la misma forma que lo vimos en el método gráfico. Que tenemos aquí, esta es paralela a esta que es de 4 newtons y esta otra es paralela a esta que es de 3 newtons. Y recordemos que nuestro vector resultante va a ser el vector que va a unir el origen de estos dos vectores con el punto donde se intersectan estas dos líneas paralelas, que es nuestro vector resultante. Bueno, ahora bien, ¿para qué nos va a servir este vector resultante? Y este método que estamos utilizando acá. Si esta línea es paralela a esta otra, quiere decir que también vamos a tener un valor de 3 newtons, ¿verdad? Y lo mismo aquí, si esta es paralela a esta también tiene un valor de 4 newtons. Pero aquí no lo vamos a escribir, ¿por qué? Porque si analizamos en esta parte de aquí, de este lado, tenemos un triángulo. Y este triángulo, como no tiene un ángulo de 90 grados, le llamamos triángulo oblicuo. Y para poder resolverlo vamos a hacer uso de la ley de los cosenos y de la ley de los senos. Ahora bien, ¿cómo lo voy a usar en cada uno de ellos? La ley de los cosenos siempre te recomiendo que lo utilices para encontrar el valor del vector resultante. Y la ley de los senos la vamos a utilizar para encontrar el ángulo de ese vector resultante con respecto a un eje o a una línea horizontal. Bueno, vamos a utilizar nuestra ley de los cosenos para poder resolverlo. BR, llamamos BR a nuestro vector resultante, que es el valor que vamos a encontrar. Tenemos F1 y F2. F1 y F2 son los dos vectores iniciales, los que tenemos acá, en este caso el de 4 newtons y el de 3 newtons. ¿Cómo lo voy a llamar? Este puede ser F1 o este también puede ser F1, no importa, el resultado va a ser el mismo. Bueno, este valor menos 2 siempre es constante, no va a cambiar. Ese menos 2 va a ir en toda nuestra fórmula. Nuevamente aquí tenemos F1 y F2, pero aquí de este lado tenemos el coseno del ángulo. Bueno, ¿qué ángulo voy a utilizar? El ángulo que se forma entre los dos vectores que tengo de este lado. Es decir, es el ángulo que está opuesto al lado que corresponde al vector resultante. Si mi vector resultante está aquí, el ángulo opuesto es este. Y este ángulo es el que voy a utilizar de este lado. Si mi vector resultante fuera esta línea, el ángulo opuesto va a ser este. Y este valor es el que voy a tener de este lado. Si mi vector resultante fuera este, el ángulo opuesto va a ser este otro. Y entonces este valor es el que voy a utilizar aquí. En conclusión, voy a involucrar los dos vectores, que en este caso tengo aquí 4 newtons y 3, y el ángulo que se forman entre ellos dos. En este caso aquí tengo coseno de alfa, o el ángulo es alfa. Entonces el ángulo que voy a ubicar es este de aquí. Este es el ángulo que necesito para mi fórmula. También recuerda que los ángulos siempre los llamamos de una forma, ¿no? Entonces no es necesario, vamos a ponerlo aquí, alfa, beta y gamma. Bueno, pero esta nomenclatura no es necesario que tú la coloques tal y como lo tenemos a este lado en todos tus ejercicios. Es nada más una nomenclatura para poder saber a qué ángulo nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a colocar nuestros valores una vez explicado esto. Tenemos aquí que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Ya mencionamos que F1 y F2
van a ser nuestros vectores originales, pero no voy a ocupar este, sino el que tengo de este lado, el que está formando el triángulo, el cual vamos a estudiar. Entonces es de 4 y 3. Entonces escribo de este lado 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos el 2 siempre es constante. Luego me dice mi fórmula F1 por F2. Entonces voy a escribir de este lado 4 por 3. Y al final, coseno del ángulo que forman estos dos. Por el coseno del ángulo. Pero, ¿cuánto vale ese ángulo? Bueno, en este método lo que necesitamos nosotros es ser muy observadores para poder encontrar ese ángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prolongar esta línea que tenemos acá, el de este vector. Vamos a prolongar más su línea de acción, tal y como lo tenemos ahí. Ahora bien, como este vector es paralelo a este, el que tenemos de este lado, y esta línea sigue la misma línea de acción de este vector, si te das cuenta quiere decir que este ángulo es el mismo que tenemos entre estos dos. Es decir, que este ángulo que tenemos aquí, vamos a ponerlo con otro color, aquí va a ser de 130 grados. ¿Por qué? Porque son líneas paralelas. Este es paralelo a este y esta línea es consecutiva o sigue la misma línea de acción que este vector. Por lo tanto, observamos que tiene la misma abertura, es decir, el mismo ángulo. Entonces, este ángulo es de 130 grados. Pero el que yo necesito es el que tengo aquí, este lado, el de alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a recordar que en geometría tenemos un ángulo. Vamos a ponerlo acá a este lado, al cual nosotros le llamamos ángulo llano. Y ese ángulo llano está formado por un valor de 180 grados. Es el ángulo que tenemos acá, esta línea horizontal. Todo este ángulo mide 180 grados. Si ya tenemos 130 grados del otro, quiere decir que alfa tendrá un valor de, vamos a escribirlo de este lado, si a 180 le quito 130, entonces alfa tiene un valor de 50 grados. Esos 50 grados es el que voy a utilizar de este lado, coseno de 50 grados. Entonces vamos a colocar aquí nuestra fórmula. Ahora bien, vamos a utilizar nuestra calculadora para resolver toda esta operación que tenemos aquí. En nuestra calculadora, primero, vamos a escribir la raíz cuadrada y vamos a colocar un paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a escribir todo lo que tenemos de este lado. De esta forma le estamos indicando a la calculadora a qué operaciones va a obtener su raíz. Bueno, dice primero 4 al cuadrado, abro otro paréntesis, escribo 4 y lo elevo al cuadrado y cierro. Luego más 3 al cuadrado, abro un paréntesis, 3 al cuadrado y cierro. Luego dice menos, voy a abrir otro paréntesis, 2 por 4 por 3 por el coseno de 50 grados. Cierro el paréntesis y al final voy a cerrar otro paréntesis para indicarle a la calculadora que se trata que a todas esas operaciones es a lo que le va a obtener su raíz cuadrada. Y presionamos igual. Y tenemos un valor de 3.094. Este es el valor que voy a escribir de este lado. 3.094. Y como estamos hablando de fuerza, todo ese valor va a ser igual a newtons. Bueno, ahora que ya tenemos este lado, ya podemos comparar con nuestro método gráfico. En el método gráfico tuvimos un valor de 3.15 newtons. Con el método analítico tenemos un valor de 3.094. Pero necesitamos también ahora obtener el valor de ese ángulo. Ya sabemos que alfa vale 50 grados, entonces aquí vamos a ponerle los 50 grados. Para encontrar el ángulo lo que vamos a hacer es utilizar la ley de los senos. Para ello vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí. La ley de los senos relaciona cada lado del triángulo con el seno del ángulo que está opuesto a dicho lado. Por ejemplo, tenemos vector resultante, que es el valor que tenemos aquí. Bueno, pero nuestro vector resultante ya sabemos que tiene un valor de 3.094. Entonces aquí voy a escribir 3.094. Va a ser igual entre el seno
del ángulo que está opuesto a él. ¿Cuál es el ángulo que está opuesto al vector resultante? Bueno, va a ser el de 50 grados. Entonces aquí escribo seno de 50 grados. Va a ser igual. El otro lado que vamos a escribir 4 newtons. Entonces de este lado vamos a escribir 4. Y el ángulo que está opuesto al lado de 4 va a ser el ángulo de gamma. Entonces de este lado escribo seno de gamma. Va a ser igual. ¿Qué lado me falta? El de 3. Entonces de este lado escribo 3. Y el ángulo que está opuesto a 3 va a ser el ángulo de beta. Bueno, entonces aquí escribo seno de beta. Ahora bien, ¿cómo voy a utilizar mi ley de los senos? Primero voy a identificar entre de estas tres relaciones dónde está el ángulo que necesito encontrar. Recordemos que el vector, el ángulo, siempre va a ser con respecto a la horizontal. Entonces necesito encontrar el valor del ángulo beta. Bueno, una vez que ya identifiqué qué ángulo necesito, vamos a seleccionarlo de este lado, este de acá. Ahora bien, tengo otros dos. 3.094 entre seno de 50 y 4 entre seno de gamma. De estos dos voy a elegir uno, pero ¿cuál? Aquel donde yo tenga o conozca los valores tanto del numerador como el del denominador. Por ejemplo, aquí sé que tengo un valor de 3.094 y seno de 50 grados. Aquí tengo un valor de 4 y seno de gamma, pero el valor del ángulo gamma no lo conozco. Entonces, de los dos voy a utilizar aquel donde tengo sus valores de forma completa. Entonces, voy a escribir ahora aquí, de este lado, el valor de 3.094 entre el seno de 50 va a ser igual a 3 entre el seno de beta. Bueno, ya que tengo este lado, lo que voy a hacer es utilizar una regla de 3. Estos dos valores que están opuestos y son conocidos se multiplican y van a ser divididos por aquel que tenemos de este lado de afuera. Bueno, y para hacerlo más próximo, recordemos que el que vamos a encontrar es el ángulo de beta. Entonces de este lado voy a escribir una vez, beta va a ser igual. Como voy a encontrar el ángulo, voy a escribir aquí seno a la menos 1, voy a aplicarlo de una vez. ¿De qué valor? De la multiplicación del seno de 50 grados por 3 dividido entre 3.094. Ahí está. Bueno, ya que tenemos este valor, lo que voy a hacer con mi calculadora es escribirlo para obtener el resultado. Dice seno a la menos 1. Bueno, en nuestra calculadora el seno a la menos 1 se encuentra en la misma tecla donde está el seno, únicamente que vamos a presionar Shift y luego seno. Ya nos va a aparecer en la pantalla seno a la menos 1. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en una fracción, vamos a escribir los valores que tenemos ahí. Seno de 50 grados, entonces escribimos seno de 50 grados, cerramos nuestro paréntesis, multiplicado por el valor de 3 y dividido entre 3.094. Ya posteriormente cerramos nuestro paréntesis y le damos igual. Y en automático vamos a obtener el valor de nuestro ángulo ya en grados. Tenemos un valor de 47.96 grados. Entonces ese es el valor del ángulo que tenemos aquí. Vamos a escribirlo de este lado. Tenemos un valor de 47.96 grados. En nuestro método gráfico nos salió un valor igual a 48 grados. En conclusión, entre el método gráfico y el método analítico vamos a obtener los valores más precisos usando estas dos leyes que tenemos aquí, la ley de los cosenos y la ley de los senos. El método gráfico siempre vamos a encontrar una diferencia porque depende de la forma en que utilizamos nuestras escuadras, nuestro transportador para hacer la medida de cada uno de ellos. También es necesario que te comente que en algunas ocasiones aquí el coseno del ángulo puede que la calculadora te arroje un valor negativo, ¿vale? Por ejemplo, menos 0.5. Si aquí nos sale ese menos 0.5, recuerda que ese signo menos se va a multiplicar por este otro menos y al final, en lugar de que estos valores se resten, se va a sumar. Es necesario que tomes muy en cuenta esta parte, el valor del ángulo. Si es positivo,
seguimos restando. Si el ángulo nos da negativo, entonces aquí ya no vamos a restar, sino vamos a sumar. Bueno, me despido. Recuerda, mi nombre es Héctor Armenta Moreno. Dios te bendiga. Te dejo en la parte de abajo de este video un mensaje de la Biblia, porque también es importante, y te sugiero que te suscribas utilizando el botón que tenemos de este lado. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.